Estados Unidos ya está rumbo a las elecciones presidenciales previstas para el 5 de noviembre de 2024. Y en esta contienda electoral, por ahora lideran los candidatos Joe Biden, actual presidente, y Donald Trump, quien comienza a tomar fuerza entre los republicanos. Claro, los aspirantes a la Casa Blanca tendrán que pasar por varios tramos, entre ellos los caucus, las primarias, el supermartes, los debates, que suelen ser muy definitivos. Y para entender cómo está el ambiente, por cierto, muy agitado los próximos meses, saludamos a Jaime Flores, portavoz y director de medios hispanos del Partido Republicano, reconocido periodista que es más de 40 años, ha estado en diferentes medios, tanto de Colombia, porque es colombiano, y también en Estados Unidos. Bienvenido, Jaime, a Red Más Noticias. Es un placer estar con ustedes. Un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, Jaime, quisiéramos saber, en las últimas horas, una encuesta de YouGov, posterior al caucus en Iowa del 16 de enero, Donald Trump obtuvo una amplia victoria y se le preguntó a los estadounidenses quién crees que será el precandidato o el candidato en las elecciones presidenciales de 2024. Pues bien, Trump consiguió el 64%, Haley el 7% y DeSantis el 7%. A su modo de ver, ¿el expresidente Trump recibirá de nuevo las banderas republicanas para ser el candidato oficial? A menos que suceda algo absolutamente inexplicable a esta altura, sí, definitivamente la respuesta a esa pregunta es sí. Las encuestas además demostraron que acertaron estas caucuses, estas asambleas electorales del estado de Iowa. Luego, a mí no me sorprendería, y yo creo que a la mayoría de los observadores tampoco, que el candidato presidencial escogido por el Partido Republicano en la Convención Nacional de Milwaukee, Wisconsin, en el mes de julio, sea otra vez el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El actual mandatario Joe Biden, de 81 años, no dudó en encender esta contienda electoral y envió un contundente mensaje hacia Trump, su posible contrincante en las elecciones durante los próximos meses. Escuchémoslo. You know, it's kind of funny. All these Republican candidates in the primary are trying to beat Donald Trump. I'm still the only person to ever beat Donald Trump. And I'm looking forward to do it again for the good of this country. Abro comillas, es algo gracioso, todos estos candidatos republicanos tratando de derrotar a Donald Trump. Sigo siendo la única persona que ha derrotado a Trump y espero hacerlo de nuevo por el bien de este país. ¿Qué piensan desde el Partido Republicano después de estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos y a la vez candidato presidencial? A ver, sí, evidentemente la historia muestra que Joe Biden efectivamente derrotó a Donald Trump, o por lo menos ese fue el resultado oficial de las elecciones, pero esto fue en un momento, primero estábamos en medio de una pandemia. Los medios de comunicación todos estaban en contra de Donald Trump, aprovecharon la pandemia para culparlo a él de lo que estaba sucediendo, mientras el candidato Biden estaba ofreciendo ríos de leche y miel en los Estados Unidos. Pues bien, la situación es completamente distinta 3 años después, y esto es una de las razones por las cuales su popularidad está en menos del 33%, mientras que la de Trump sigue aumentando, de manera que la situación económica, lo que está pasando en la frontera, la situación internacional de los Estados Unidos, la falta de seguridad en las principales ciudades del país, pues han sido la causa de que Joe Biden esté hoy en su peor momento y seguramente no podrá derrotar a Donald Trump. Para entender un poco cómo será la elección del candidato republicano en medio de esta dinámica dentro del partido y para cuándo se tiene que definir de una vez si será Donald Trump o será alguno de los otros precandidatos. A ver, ya comenzamos con esto de Iowa hace apenas unas horas, el proceso de elecciones primarias del candidato republicano. Hay varios mecanismos. Recordemos que en los Estados Unidos no existe una ley federal que controle las elecciones. Por el contrario, es cada uno de los estados los que promulgan su propia ley y cada uno de los Estados Unidos tiene autoridad para controlar sus procesos electorales. En Iowa, por ejemplo, se utiliza el tema de las asambleas electorales. En otros estados hay elecciones primarias donde los votantes pueden ir personalmente o enviar sus votos por correo para decidir cuál será el candidato. Todo este proceso concluye en julio en Milwaukee en una convención nacional republicana. Ahora, como se ha dado en el pasado y como podría darse en esta oportunidad, teniendo en cuenta que las encuestas dan una diferencia monumental al expresidente Trump, pues inclusive meses antes de esa cita de la convención en julio, ya podría el candidato tener los delegados suficientes en la convención para alzarse con la nominación del partido.
En el diario Las Américas usted publicó una interesante columna de opinión que tituló "En el voto de los hispanos descansa el futuro de los Estados Unidos". Es decir, los latinoamericanos residentes en ese país serán definitivos en esta jornada electoral en noviembre de 2024. Sin lugar a dudas. Y esto porque también dentro de las características de la democracia estadounidense existe lo que se conoce como el colegio electoral, es decir, las personas votan por los diferentes candidatos, pero en realidad lo que están escogiendo son delegados a ese colegio electoral que ellos sí van a tomar la determinación de quién será el presidente. En los estados donde más delegados se eligen, como por ejemplo Nueva York, Texas, California, Florida y otros estados de la Unión Americana, las comunidades hispanas son muy significativas en volumen, en tamaño. El voto de los hispanos hoy en los Estados Unidos representa el 20% del total de los votantes. Y si en estos estados, particularmente, que son los que más miembros del colegio electoral eligen, los hispanos pueden marcar la diferencia. Recordemos que los estados eligen a un candidato y todos los votos de ese candidato ganador, todos los miembros del colegio electoral tienen la obligación de votar por ese candidato. Por decir algo, si en Florida gana, pongamos como ejemplo, Donald Trump, aunque la diferencia sea por un voto, estos votos, esos 28 en el caso de la Florida, van para Donald Trump. De manera que en esos estados donde hay más hispanos, todos esos votos podrían estar representando no solamente a nuestra comunidad, sino al país entero y decidiendo quién será el próximo presidente de los Estados Unidos y además qué partido tendrá las mayorías tanto en el Senado como en la Cámara. 20% de los latinos son del poder electoral que hay en Estados Unidos. Por cierto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ocupa el segundo puesto, muy lejos, eso sí, de Donald Trump, y como precandidato aseguró hace unas horas que si los republicanos postulan a Trump, van a perder las elecciones. ¿Ustedes consideran que es riesgoso, que ese riesgo es posible? Sí, bueno, en materia electoral uno no sabe hasta que no se cuenta el último voto qué es lo que puede suceder y faltan todavía 10 meses para las elecciones, en 10 meses pueden suceder muchísimas cosas. Pero si las cosas siguen como están, se siguen dando como van, es decir, recordemos que Donald Trump ha sido objeto de una cantidad de ataques a lo largo de todos estos años, incluyendo pues la vinculación que se ha hecho de su nombre a diferentes causas judiciales, algunas de las cuales nosotros consideramos que son simplemente casos de intervención indebida en elecciones por parte del Poder Judicial. Pero de todas maneras, todo lo que se ha hecho en su contra no solamente no lo ha perjudicado, sino por el contrario, ha venido fortaleciéndolo. Inclusive la decisión de la Corte Suprema del Estado de Colorado de sacarlo de la boleta electoral ha engrandecido su nombre. No solamente le ha dado más popularidad, sino que también ha contribuido a que haya más donaciones a su campaña. De manera que pues no creemos que exista en este momento ningún impedimento y ningún obstáculo que pueda realmente ser definitivo en la carrera de Donald Trump hacia la segunda presidencia de su vida. Y ahora hablando de la otra candidata, ¿qué camino le espera a la precandidata presidencial Nikki Haley, ex embajadora ante la ONU, y que en sus discursos dice constantemente que va por el voto republicano, muy incómodo, por cierto, con lo que ella llama el caos de Trump? A ver, esas son las tácticas de los precandidatos antes de que se produzca la nominación. Lo que hemos visto en el pasado, ¿recuerdan ustedes cuando Barack Obama era candidato presidencial y tenía que competir en las primarias con Hillary Clinton? Se dijeron de todo, se atacaron inmisericordiamente. Y cuando concluyó la elección y resultó elegido Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, lo primero que hizo fue llamar a Hillary Clinton para que fuera su secretaria de Estado. Pues nosotros consideramos que una vez que haya producido la nominación, seguramente todos estos candidatos que además firmaron un compromiso en ese sentido, terminarán apoyando al que resulte como nominado oficial del partido. Ahora viene, el calendario electoral del partido está marcado no solo por el caucus, las reuniones y las primarias, sino también, porque usted ya nos lo anticipaba, los puntos negros ante los juicios penales que enfrenta Donald Trump, el candidato favorito. Son varios casos y que pareciera que cada uno de ellos pues, lo ha fortalecido en los últimos meses. ¿Qué puede esperar Trump, ya que van dos estados de los Estados Unidos que han vetado al expresidente estadounidense tras su papel en la toma del Capitolio del 2021? A ver, en ese sentido se producirá en el curso de los próximos días, tal vez apenas un par de semanas como máximo, una decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que nosotros esperamos que tirará al piso pues, esa decisión de la Corte Suprema del Estado de Colorado.
es interesante que también un estado en el mismo proceso, el estado de Michigan, la Corte Suprema de ese estado decidió justamente lo contrario, que no existió en ningún momento una culpabilidad por parte del presidente de ningún tipo de insurrección y por lo tanto no puede ser excluido de la boleta. Esto va a suceder en el resto de los estados. La Corte Suprema de Justicia también está analizando un caso que podría tirar al piso también las ideas de que lo que sucedió el 6 de enero, hace 4 años, fue una insurrección ante el Congreso de los Estados Unidos, ante el Capitolio. Pues una vez acabado esto, este es uno de los procesos, tal vez el más grave, que tendría que enfrentar el expresidente Trump. Aquí pueden pasar una serie de cosas, entre una absolución general o simplemente que los procesos se encuentren sin bases suficientes, o entonces que sea declarado culpable, habrá una serie de recursos, reposiciones, apelaciones, en fin, todo lo demás. Esto podría prolongarse inclusive hasta después de la elección e inclusive después de la posesión del nuevo presidente. No existe ningún impedimento en la Constitución en el sentido de que alguien que tenga casos judiciales en su contra no pueda ser presidente de los Estados Unidos, y en cambio sí existe la posibilidad de que el presidente se perdone a sí mismo, algo que puede no ser muy elegante, pero conociendo a Donald Trump como lo conocemos, él no tendría ninguna duda en hacerlo. Ahora, por último, hablemos del vecino de Estados Unidos y es Canadá. El primer ministro Justin Trudeau también en las últimas horas hizo referencia y dijo que un segundo mandato de Donald Trump sería un paso atrás y señaló que en caso de ganar las elecciones no será nada fácil para su país. ¿Qué apreciaciones tienen desde el Partido Republicano respecto a estas declaraciones que, recordemos, no tuvieron las mejores relaciones Justin Trudeau con Donald Trump cuando fue presidente? Primero, consideramos que es una intromisión indebida de Canadá en los asuntos internos de los Estados Unidos. La última función que tiene que hacer un primer ministro de Canadá es decirle a los estadounidenses cómo deben votar o dejar de votar. Yo, por otro lado, estoy viendo un Donald Trump un poco diferente. Si analizamos el discurso que pronunció después de su victoria contundente en el estado de Iowa, el Donald Trump que conocemos seguramente hubiera aprovechado esto para hacer alardes de una serie de cosas y seguir atacando a sus adversarios. Hizo todo lo contrario. Llamó a la unidad en los Estados Unidos, pidió que unos y otros pues pudiéramos ponernos de acuerdo en lo fundamental y siguiéramos trabajando hacia adelante. Se refirió a sus contrincantes, a sus adversarios, en las elecciones primarias, elogiando su desempeño. De manera que yo sí quisiera darle un voto de confianza al expresidente Trump, en el sentido de que de pronto el que recibamos ahora sea uno completamente distinto después de haber aprendido unas cuantas lecciones del que vimos en su gestión anterior. Bueno, ahí están las apreciaciones de lo que le espera los próximos meses en la contienda electoral que conoceremos el nuevo presidente de los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre de 2024. Le agradecemos a Jaime Flores, portavoz y director de medios hispanos del Partido Republicano, por estar aquí en Redman Noticias, un compatriota haciendo historia en Estados Unidos. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Gracias a ustedes, muchas felicidades para todos y gracias una vez más por la oportunidad.